Bienvenidos a Cine Experiencias, donde el cine no se ve, se vive. Yo soy Marty y hoy viajamos al pasado para recordar las películas que se estrenaron en 1978. ¿Te acuerdas qué película se estrenó cuando tú naciste? Acompáñanos a descubrirlo. En 1978, el director Randall Kleiser llevó a la pantalla una de las historias más encantadoras y atemporales del cine musical, Vaselina. Con una combinación de romance juvenil, ritmos contagiosos y una estética vibrante inspirada en los años 50, esta película se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a generaciones enteras. En una época donde el cine exploraba desde lo social hasta lo experimental, Vaselina apostó por la nostalgia, el carisma y la energía juvenil, y ganó. Protagonizada por John Travolta, en la cúspide de su popularidad tras Fiebre de Sábado por la Noche, y una encantadora Olivia Newton-John en su papel más icónico, Vaselina nos presenta una historia simple pero universal. El amor adolescente en medio de las presiones sociales, los cambios de identidad y la búsqueda de pertenencia. Danny Zuko, el galán rebelde con corazón tierno, y Sandy Olson, la chica dulce y recatada que acaba de llegar al instituto, se reencuentran después de un verano de romance, pero esta vez bajo las reglas del mundo real. La cinta nos lleva a través de los pasillos de Rydell League, donde los autos brillan, los peinados son altos y la música lo es todo. Las coreografías explosivas, los diálogos cargados de humor y el desfile de personajes inolvidables, como Rizzo, Keniki, Frenchy y Dodie, crean un universo propio, vibrante y entrañable. Pero más allá de la diversión y el dinamismo, Vaselina también aborda temas como la presión de grupo, la construcción de identidad y la transformación por amor o por aceptación. La química entre Travolta y Newton-John, sumada a una banda sonora legendaria, convirtió a Vaselina en un clásico instantáneo. Canciones como You Are the One, That I Want, Summer Nights o Hopelessly Devoted to You no solo lideraron las listas musicales, sino que se volvieron himnos de toda una era. Olivia, nominada al Globo de Oro por su interpretación, sorprendió al público con una versatilidad que contrastaba con su imagen angelical, mientras que Travolta sellaba su estatus como ícono del cine juvenil. Una curiosidad es que, aunque interpretan a adolescentes, Travolta tenía 23 años y Olivia Newton-John ya pasaba los 28. Sin embargo, su entrega y carisma hicieron que el público creyera cada momento. Además, la película ayudó a revivir el interés por el rock and roll de los 50 y el estilo retro, influyendo incluso en la moda y la música de finales de los 70 y los 80. Más allá del brillo y el ritmo, Vaselina es una carta de amor a la juventud, a la rebeldía ingenua y al poder transformador del amor adolescente. Es una historia sobre el primer beso, la primera decepción y la sensación de que todo es posible bajo el cielo de una feria de verano. Porque a veces, lo que parece una historia de escuela secundaria, termina siendo una leyenda cinematográfica que jamás pasa de moda. Ese mismo año, el cine fue testigo de otro momento histórico, pero esta vez no entre canciones de amor juvenil, sino entre estrellas, literalmente, una historia sobre esperanza, heroísmo y la eterna lucha por el bien. Porque en 1978 también nació en la pantalla grande el héroe más icónico de todos los tiempos, Superman. Fue entonces cuando el mundo, por primera vez, creyó que un hombre podía volar, con una mezcla de emoción, épica, corazón y efectos revolucionarios para su tiempo. Esta cinta no solo redefinió el género, sino que hizo que el público creyera, por primera vez, que un hombre podía ser un superhombre. En una era donde los superhéroes apenas comenzaban a asomar en la gran pantalla, Superman se convirtió en un hito que aún hoy es venerado. Protagonizada por el entonces desconocido Christopher Reeve, cuya interpretación definió por décadas al Hombre de Acero, Superman nos lleva desde la destrucción del planeta Krypton hasta la ciudad de Metrópolis, donde un joven Clark Kent, criado con valores humanos, se convierte en el protector de la Tierra. A su lado, una inolvidable Margot Kidder como Louisa Lane, el brillante Gene Hackman como Lex Luthor, y leyendas como Marlon Brando y Glenn Ford en papeles fundamentales. La historia nos muestra el origen del héroe, su llegada a la Tierra, su infancia en Kansas, sus dudas sobre su lugar en el mundo y su eventual decisión de usar sus poderes para el bien. Pero más allá de la mitología del cómic, Superman es también una historia sobre la esperanza, la bondad y la eterna lucha entre el bien y el mal. Es una oda a la nobleza en tiempos de cinismo, donde un solo hombre, con capa roja y voluntad de acero, se convierte en símbolo de todo lo que podemos aspirar a ser. Christopher Reeve no solo encarnó al superhéroe con presencia física y carisma, sino que también le dio alma. Su dualidad entre el torpe pero encantador Clark Kent y el majestuoso Superman fue tan convincente que sigue siendo la vara con la que se miden todas las versiones posteriores del personaje.
Su interpretación capturó la esencia del héroe, poderoso, sí, pero también compasivo, humilde y profundamente humano. La banda sonora, compuesta por John Williams, es otro pilar de la película. Con solo unas notas, su tema principal eleva el corazón y despierta la emoción. Esa música se volvió inseparable del personaje y una de las partituras más reconocibles del cine mundial. Una curiosidad, para lograr los efectos de vuelo, el equipo usó técnicas revolucionarias de cámara, arneses y pantalla azul que, para su época, parecían imposibles. Creerás que un hombre puede volar no fue solo un eslogan, fue una promesa cumplida. Más allá de los trajes, los rayos láser y los villanos caricaturescos, Superman es una carta de amor al heroísmo clásico. Es una historia sobre lo que significa hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, sobre encontrar nuestro lugar en el mundo y usar lo mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás. Porque, como diría Jor-El, ellos pueden ser un gran pueblo, desean serlo. Solo necesitan la luz para guiarlos. Y esa luz, en 1978, vino del cielo, con capa roja y el símbolo de la esperanza en el pecho. Y cuando creíamos que lo habíamos visto todo ese año, el cielo nos dio un superhéroe, pero el mar nos devolvió el terror. Tras el éxito arrollador de Tiburón en 1975, la película que cambió el cine de suspenso para siempre, las expectativas eran enormes. Y aunque Steven Spielberg ya no estuvo en la silla de director, Tiburón 2 logró mantener viva la tensión y el miedo que habían dejado a millones de personas pensando dos veces antes de meterse al mar. Esta secuela, dirigida por Jeannot Sbark, devolvió al público a la tranquila y ya no tan inocente isla de Amity, donde la pesadilla vuelve a emerger de las profundidades. Roy Scheider retoma su icónico papel como el jefe Martin Brody, un hombre marcado por el pasado, pero determinado a proteger su familia y su comunidad. Esta vez, ya no se trata de convencer a los escépticos de que el peligro existe. Ahora, Brody sabe exactamente lo que está acechando bajo las aguas, y lo peor es que nadie parece creerle. Mientras los jóvenes del pueblo disfrutan del verano, un nuevo tiburón, más grande y más violento, comienza a cobrar víctimas en silencio. Tiburón 2 retoma la fórmula del suspenso gradual, pero añade una dosis extra de acción y amenaza. Si la primera cinta jugaba con lo invisible, aquí el depredador se muestra con más frecuencia, atacando botes, lanchas y generando caos en alta mar. La película introduce además una generación de adolescentes que se convierten en los nuevos objetivos, lo que eleva la tensión emocional para Brody, quien esta vez no solo lucha contra un monstruo, sino contra la posibilidad de perder a sus propios hijos. La frase promocional de la película lo decía todo. Justo cuando creías que era seguro volver al agua. Una línea que se volvió parte del imaginario colectivo del cine de terror. Aunque no alcanzó el impacto revolucionario de la primera entrega, Tiburón 2 consolidó al escualo como uno de los grandes villanos del cine y marcó el inicio de una saga que, para bien o para mal, se expandiría con el tiempo. Su mezcla de suspenso marino, música amenazante y paisajes paradisíacos manchados de sangre la convirtieron en un clásico de culto para los amantes del género. Más allá de las secuelas que vendrían después, Tiburón 2 nos recordó algo fundamental, que el miedo no siempre viene de lo desconocido, a veces. Vuelve desde las profundidades con la boca abierta y la intención de no dejar sobrevivientes. En 1978, mientras algunos bailaban al ritmo de Vaselina o miraban al cielo con El hombre de acero, el cine también abrió las puertas a un nuevo tipo de miedo, uno silencioso, inquietante, que caminaba lento pero siempre alcanzaba a sus víctimas. Ese año, John Carpenter le dio al mundo una de las películas más influyentes del género de terror, Halloween. Con un presupuesto modesto y un reparto encabezado por una entonces desconocida Jamie Lee Curtis, Halloween demostró que no se necesitan grandes efectos para provocar auténtico pánico. Solo se necesita una atmósfera, una buena historia y una máscara. La premisa era simple, pero efectiva. Michael Myers, un niño que asesinó a su hermana mayor en la noche de Halloween, escapa del hospital psiquiátrico 15 años después. Regresa a su pueblo natal, a Tomfield, con una sola intención: matar. Sin razón aparente, sin palabras, sin emociones. Solo el mal encarnado detrás de un rostro inexpresivo. Lo que siguió fue una pesadilla construida con precisión quirúrgica. Carpenter usó el silencio, las sombras y una de las bandas sonoras más reconocibles del cine para crear una atmósfera insoportable de tensión. Cada plano, cada rincón oscuro, cada respiración de Michael desde detrás de su máscara, sembraban el miedo más primitivo, el de ser observado y perseguido.
Jamie Lee Curtis, en su debut cinematográfico, interpretó a Laurie Strode, una adolescente común y corriente que, sin saberlo, se convierte en el blanco del asesino. Su actuación no solo la lanzó a la fama, sino que la consagró como la reina del grito, Scream Queen, definitiva. Donald Pleasence, como el Dr. Loomis, aportó esa voz de advertencia que nadie quiere escuchar, pero que termina teniendo razón. Una curiosidad es que la icónica máscara de Michael Myers fue, en realidad, una máscara barata del Capitán Kirk, William Shatner, pintada de blanco y modificada ligeramente. Un detalle simple que terminó por crear uno de los rostros más aterradores del cine. Halloween no solo fue un éxito comercial, recaudó más de 70 veces su presupuesto inicial y dio origen a una interminable franquicia de secuelas, remakes y homenajes. Pero más allá del fenómeno, fue la cinta que definió las reglas del slasher moderno, el asesino imparable, los adolescentes perseguidos, la chica final que sobrevive y ese ritmo lento pero mortal. Más allá de la sangre y los gritos, Halloween nos recordó que el verdadero terror no siempre necesita explicación. Que el mal, a veces, simplemente es. Y que una noche cualquiera puede convertirse en una pesadilla. Si alguien como Michael Myers está observando desde la oscuridad. En 1978, el cine se atrevió a mirar de frente las cicatrices de una guerra que aún ardía en la memoria colectiva de Estados Unidos. Mientras otros filmes ofrecían evasión, fantasía o puro entretenimiento, El francotirador, de Deer Hunter, dirigida por Michael Cimino, nos llevó al corazón del trauma humano. Explorando cómo el conflicto de Vietnam no solo destruyó cuerpos, sino también almas. Con un reparto de lujo encabezado por Robert De Niro, Christopher Walken y Meryl Streep, la película se divide en 3 actos magistrales: la vida antes de la guerra, el infierno del combate y el regreso a casa. 3 tiempos que, juntos, conforman un retrato crudo, íntimo y profundamente doloroso sobre el costo emocional del deber y el daño invisible que deja la guerra en quienes logran sobrevivirla. La historia comienza en una pequeña comunidad obrera de Pensilvania, donde un grupo de amigos, jóvenes, rudos, trabajadores y llenos de sueños, se prepara para ir al frente. En medio de bodas, cerveza y cacerías en las montañas, se construye el cariño genuino entre ellos, y con él, el dolor que vendrá después. Porque cuando llegan a Vietnam, todo cambia. El francotirador no se enfoca en grandes batallas ni en gestos heroicos, sino en momentos pequeños, pero brutales. La famosa escena de la ruleta rusa, cruda, insoportable y cargada de tensión, se convirtió en uno de los momentos más impactantes de la historia del cine. Una alegoría del azar cruel de la guerra, donde la vida y la muerte se deciden en un segundo, sin lógica ni justicia. Christopher Walken ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su interpretación de Nick, un joven alegre que, poco a poco, se va desintegrando emocionalmente. Robert De Niro, por su parte, entregó una de las actuaciones más contenidas y poderosas de su carrera, en el papel de Michael, el amigo que intenta reconstruir lo que la guerra dejó roto. La música, la fotografía y el ritmo pausado de la cinta crean una atmósfera melancólica, casi poética, que contrasta con la violencia de su contenido. El francotirador no es una película bélica tradicional, es un estudio sobre la pérdida, la culpa y la imposibilidad de volver a ser los mismos después de haber visto el horror. Ganadora del Oscar a Mejor Película, El francotirador dividió opiniones por su dureza, pero fue imposible de ignorar. Porque no solo contó una historia, expuso una herida nacional que todavía sangraba. En 1978, mientras muchos miraban al futuro con esperanza, esta película nos obligó a mirar hacia atrás, a enfrentar lo que se quiso olvidar. Y nos recordó que las verdaderas guerras no siempre terminan cuando suenan los disparos, sino cuando el silencio se vuelve insoportable. En 1978, también hubo espacio para el cine que duele, que incomoda y que deja una marca profunda. Ese año, Alan Parker llevó a la pantalla una historia real que estremeció al mundo, Expreso de Medianoche. Basada en las memorias de Billy Hayes, un joven estadounidense arrestado en Turquía por intentar sacar droga del país, la película retrata su encarcelamiento, su sufrimiento físico y psicológico, y su desesperado intento por sobrevivir dentro de un sistema penitenciario brutal y deshumanizado. Desde sus primeros minutos, Expreso de Medianoche deja claro que no será una historia fácil de digerir. No hay héroes con capa, ni redención inmediata.
Solo un joven ingenuo que, por un error, se ve atrapado en una pesadilla sin salida. Brad Davis, en el papel de Billy, entrega una actuación desgarradora, vulnerable y feroz, que lo convirtió en una promesa del cine y en una víctima del propio sistema que la película denuncia. Dirigida con intensidad por Alan Parker y escrita por Oliver Stone, quien ganaría el Oscar al mejor guión adaptado, la cinta no escatima en mostrar la crudeza del encierro. Golpes, abusos, traiciones, locura, todo envuelto en una atmósfera oscura y opresiva que hace que el espectador sienta el peso de cada día tras las rejas. La prisión se convierte no solo en un lugar físico, sino en un símbolo del abandono, del castigo sin compasión y de la lucha por conservar la cordura y la dignidad. La música de Giorgio Moroder, con su icónica y tensa banda sonora electrónica, rompió esquemas y le dio un ritmo hipnótico a una historia que, a pesar del sufrimiento, nunca deja de latir con fuerza. Esa mezcla entre angustia y esperanza, entre resignación y resistencia, es lo que hace de Expreso de Medianoche una experiencia cinematográfica tan potente. La película fue aclamada, pero también criticada por su dura representación del sistema turco, lo que generó tensiones diplomáticas. Sin embargo, más allá de la controversia, Expreso de Medianoche abrió un nuevo camino para el cine carcelario, uno que no idealiza, que no suaviza, y que obliga al espectador a mirar el dolor de frente. Porque en 1978 también aprendimos que el verdadero infierno no siempre tiene llamas, a veces tiene barrotes, miradas vacías y días interminables. Y que, incluso ahí, la libertad sigue siendo un grito que no se apaga. En 1978, también hubo espacio para el silencio, un silencio denso, lleno de palabras no dichas, de miradas rotas y de heridas que no sangran pero duelen. Ese año, el maestro sueco Ingmar Bergman nos entregó una de sus películas más devastadoras y hermosas, Sonata de Otoño. Con solo 2 personajes principales y una casa alejada del mundo, Bergman compuso una sinfonía emocional sobre el amor, la culpa, y la complejidad desgarradora del vínculo entre madre e hija. Sonata de Otoño no necesita más que rostros, recuerdos y una conversación postergada durante años para crear un drama tan íntimo como universal. La historia gira en torno a Eva, interpretada por Liv Ullmann, y su madre Charlotte, una famosa pianista encarnada por Ingrid Bergman, en su último papel cinematográfico y el único bajo la dirección de Ingmar. Después de años sin verse, Eva invita a su madre a pasar unos días en su casa, pero lo que comienza como un intento de reconciliación se convierte pronto en un ajuste de cuentas emocional. Resentimientos guardados, reclamos silenciados, y una infancia marcada por la ausencia materna salen a flote en una noche donde todo se revela, y todo duele. Ingrid Bergman ofrece aquí una de las interpretaciones más crudas y valientes de su carrera, mostrando a una mujer brillante en lo artístico, pero torpe, incluso cruel, en lo afectivo. Liv Ullmann, por su parte, representa a la hija que creció con carencias emocionales, atrapada entre el deseo de amor y la necesidad de confrontar su dolor. La puesta en escena es minimalista, casi teatral. No hay flashbacks, no hay explosiones ni música que guíe las emociones. Solo rostros iluminados por la luz tenue, planos prolongados, y silencios que pesan más que las palabras. Porque en Sonata de Otoño, cada frase corta como un bisturí, cada verdad es una herida abierta. La película fue rodada en Noruega, en un momento difícil para el propio Bergman, quien estaba exiliado de Suecia por problemas fiscales. Tal vez por eso, el filme lleva una carga autobiográfica más fuerte que otras de sus obras, la ausencia, la incomunicación y el arte como refugio, y como condena. Sonata de Otoño fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera y a Mejor Actriz por Ingrid Bergman, quien se despidió del cine con una interpretación que es, al mismo tiempo, una confesión y una despedida. En 1978, mientras el cine miraba al cielo, al mar y a la guerra, esta película nos obligó a mirar hacia adentro. A reconocer que a veces, el campo de batalla más feroz no está en el espacio ni en la selva, sino en el corazón humano. Y que hay sonidos más tristes que una balada de piano, como el eco de una hija preguntando por qué nunca fue suficiente. Cada una de estas películas, a su manera, nos habló del amor, del miedo, de la pérdida, de la esperanza y de todo lo que hace que el cine no sea solo entretenimiento, sino un espejo de lo que somos.
porque 1978 no fue solo un gran año para el cine. Fue un año que nos enseñó que, sin importar el idioma, el país o el género, una buena historia siempre encuentra el camino al corazón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros amantes del cine. Déjanos en los comentarios cuál de estas películas marcó tu vida o cuál volverías a ver esta noche.